Buenas tardes, hoy le voy a hablar sobre el concepto histórico de la ciudadanía digital y su transformación en la era digital. Hoy quiero plantear por qué la discriminación en entornos digitales debe ser entendida como un problema moral serio y actual. No se trata de un fenómeno marginal ni anecdótico. La transición a espacios virtuales para trabajar, estudiar y socializarnos ha multiplicado los escenarios en los que el desprecio, la burla y el prejuicio se expresan con mayor facilidad, menor costo y mayor poder de difusión. La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Ese principio no describe en realidad empírica porque somos distintos en origen, acento, condición económica y nacionalidad, sino que establece una exigencia moral a cada quien que se le dé un trato que reconozca igual valor humano. La discriminación contradice esa exigencia porque subordina la dignidad de alguien a un rasgo accidental, a su nacionalidad, a su color de piel, a su género o a su condición económica. El medio digital agrava el problema por una razón estructural. Quien discrimina actuar sin percibir el efecto del daño y por eso siente poca o ninguna responsabilidad. La víctima, en cambio, sí recibe el peso completo de la agresión, vergüenza, miedo, retraimiento e inclusión, desconfianza en la institución donde ocurrió. Esa simetría convierte al agresor en alguien protegido por el anonimato y a la víctima en alguien expuesto. No es solo un daño individual. Cuando los actos discriminatorios se repiten en chats, foros o redes, se transforma el clima moral de la comunidad. La burla deja de ser excepción y empieza a sonar razonable. El prejuicio se vuelve atmósfera. Ese es el verdadero riesgo, que lo moralmente inaceptable se normalice. Y cuando algo se normaliza, deja de verse como un problema, sino como algo normal. Un caso observado de esta manera indirecta en contexto académico lo demuestra. En una clase virtual circularon comentarios burlándose del acento de una estudiante venezolana y se añadieron frases insinuando que los extranjeros quitan becas o cupos. No fue un simple chiste, fue un acto de xenofobia que intentó instalar una idea más profunda. La idea de que al menos otro extranjero vale menos, aporta menos o merece menos, justo en un espacio que debería enseñar lo contrario. Normativamente hay un consenso ya establecido. La Constitución colombiana prohíbe toda forma de discriminación y la ONU exige a los Estados Unidos eliminarla a todas sus expresiones. Pero el problema de hoy no es la falta de norma, el problema es la brecha entre lo que sabemos que es correcto y lo que toleramos en la práctica diaria. Esa tolerancia no surge solo de mala intención individual, surge del modo en que funcionan las plataformas. Lo que más circula es lo que genera reacción, no es lo que moralmente correcto. La lógica del algoritmo premia la espectacularidad, no la dignidad. La estructura digital empuja hacia la desinhibición basta un clic para producir un daño que no vemos y cuya consecuencia no asumimos. Ante esto existen dos caminos posibles, uno reactivo y uno preventivo. El reactivo consiste en sancionar cuando el daño ya ocurrió, es necesario, pero llegamos muy tarde en tales casos. El preventivo consiste en formar, antes de que ocurra el daño, una sensibilidad moral capaz de reconocer la frontera entre desacuerdo legítimo y desprecio degradante. Por eso la respuesta más racional y la más humana no es solo castigar, sino educar en ética digital, en empatía mediada, en lecturas críticas de prejuicios. En tales casos, abrir en el aula, discutirlos explícitamente y hacer explícito algo que suele quedar implícito. Que la burla discriminatoria no es una opinión más, sino un acto que degrada moralmente la convivencia. Cuando una comunidad se toma en serio la cultura que produce, no solo las reglas que declara, la discriminación pierde fertilidad. El objetivo no es vigilar al otro, sino modificar el clima en el que el desprecio deja de ser socialmente premiado. Solo así, un espacio digital puede convertirse en lo que debería ser, un entorno que amplíe la conversación humana, no que reduzca la dignidad de quienes participan en ella. En definitiva, la discriminación digital es un problema contemporáneo porque hiere, porque normaliza el desprecio y porque contradice principios universales que ya reconocemos como válidos. La solución no pasa únicamente por reglamentos o sanciones, pasa por una transformación cultural, deliberada, sostenida e intencional en los espacios donde convivimos. Si esos espacios, incluidos los virtuales, se modelan éticamente, entonces la dignidad deja de ser un ideal abstracto y empieza a ser una práctica cotidiana.
¿Qué es? Podemos decir que es la expresión y acción discriminatoria realizada a través de los medios digitales. En un informe, la relatora describe varios casos en los que las tecnologías emergentes están promoviendo la discriminación. Por ejemplo, en una revisión de 2018, en 189 algoritmos de reconocimiento facial, 10 a 100 veces más probabilidades de identificar de manera incorrecta una fotografía de un rostro afrodescendiente o de Asia Oriental en comparación con una blanca. Unétenos. El propósito de este proyecto es que se cree una comunidad más saludable, ya que el entorno en que vivimos hoy en día en el mundo digital puede resultar algo abrasivo. Aquí te presentamos algunas maneras en las que puedes aportar. Estas son divididas entre la externa y la interna. En México, las víctimas de ciberacoso ascienden al 17% de la población usuaria de Internet, de acuerdo con la OCDE, lo que significa al menos 2 de cada 10 personas activas. Las agresiones más comunes que reciben los mexicanos en la vida virtual son mensajes y llamadas ofensivas, el contacto de alguna cuenta falsa y especialmente para las mujeres el acoso y hostigamiento sexual. Para contextualizar el problema, a continuación se muestra una gráfica que agrupa las principales manifestaciones de discriminación en entornos digitales. Empezaremos primero por la xenofobia, que sería la más alta. Esta se trata sobre el rechazo a personas por ser extranjeras o de venir de otro lugar. Le seguiría el racismo, que trata sobre la discriminación por color de piel, rasgos físicos o pertenencia étnica. El sexismo, trato desigual o violento por razón de sexo o género. Un ejemplo de esto sería contra las mujeres en las redes sociales. La porofobia, que también se llamaría clasismo, rechazo a personas en pobreza o vulnerabilidad económica. Otros, aquí caben otras formas de discriminación digital frecuente, por ejemplo contra la comunidad LGTBI,